Hoy el mundo está al borde de un punto de no retorno. Lo que estás a punto de ver no es solo política, es poder, guerra y decisiones que pueden cambiar el futuro del planeta en cuestión de horas. Mientras los gobiernos hablan de paz, en la sombra se preparan movimientos que nadie quiere admitir en público. Y lo más impactante es esto: lo que está pasando ahora podría redefinir el orden mundial tal como lo conocemos. Si quieres entender la verdad detrás de lo que los medios no te cuentan, quédate hasta el final. Y si valoras este tipo de contenido, suscríbete ahora al canal, deja tu like y comparte este video, porque aquí no repetimos propaganda, aquí analizamos lo que realmente está ocurriendo. Comenta tu opinión abajo, quiero saber qué piensas tú sobre esto. Hoy, 23 de abril de 2026, nos acompaña el coronel Douglas McGregor, veterano condecorado de combate, autor y exasesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. La situación que se plantea en estos momentos es extremadamente delicada. Nos encontramos, según las informaciones disponibles, en las últimas horas antes de que expire el alto el fuego. Se hablaba de una posible reunión en Islamabad, aunque ahora incluso la existencia misma de esas conversaciones es objeto de incertidumbre. El panorama es confuso, pero al mismo tiempo revelador. Por un lado, circulan informes sobre el agotamiento de misiles estadounidenses y sistemas de interceptación. Por otro, se sugiere que las condiciones actuales no son favorables para alcanzar un acuerdo de paz real. La pregunta central es inevitable. Lo único que podemos esperar es una extensión temporal del alto el fuego, o estamos ante el retorno de una guerra a gran escala. El coronel McGregor descarta desde el principio la idea de que las negociaciones en Islamabad fueran reales. Según su valoración, no existía evidencia sólida de una intención iraní de participar en un proceso diplomático significativo. Recuerda además que las conversaciones previas ya fueron decepcionantes, marcadas por una profunda falta de resultados concretos. Señala un episodio particularmente significativo. La delegación iraní acudió con cerca de 70 representantes, acompañados de abundante documentación, mapas y datos técnicos. Su presencia indicaba, al menos en apariencia, una disposición a negociar de buena fe y alcanzar algún tipo de solución mutuamente aceptable. Sin embargo, esa expectativa no se materializó. A ello añade un elemento que considera revelador del verdadero estado de las negociaciones: la salida del entonces vicepresidente Vance durante la reunión para atender una llamada del primer ministro Netanyahu. Para McGregor, este hecho no es menor. Sugiere en su lectura que no se trataba de negociaciones autónomas ni equilibradas, sino de un proceso condicionado por actores externos con mayor influencia decisoria. Incluso llega a afirmar que, en términos prácticos, el poder de decisión no residía plenamente en el presidente estadounidense, sino en otros centros de influencia política, lo que a su juicio altera por completo la naturaleza del proceso diplomático. En este contexto, el coronel sostiene que el presidente Trump habría intentado suavizar la percepción pública de la crisis. Según su análisis, se han emitido declaraciones destinadas a tranquilizar a los mercados y proyectar la imagen de un conflicto que avanza hacia su final, aunque esa narrativa no se correspondería con la realidad sobre el terreno. McGregor es especialmente crítico con esta estrategia comunicativa. Afirma que en varias ocasiones se han presentado afirmaciones que considera inexactas sobre la disposición iraní a negociar y sobre el supuesto avance hacia una resolución del conflicto. Desde su perspectiva, estas declaraciones no reflejan la situación real. A su juicio, se estaría construyendo una percepción pública de control y progreso que no se sostiene en los hechos. En consecuencia, concluye que no existen condiciones reales para la reanudación de conversaciones significativas en este momento. En cuanto al alto el fuego, señala un dato concreto. Su expiración está prevista para las 13:00 de la madrugada,
hora de Irán. A partir de ese punto, considera probable que Teherán esté ya preparándose tanto para una posible nueva ofensiva como para la eventualidad de un ataque inminente por parte de Estados Unidos. Su valoración es tajante. En su opinión, buena parte de las comunicaciones oficiales procedentes de la Casa Blanca deben interpretarse con cautela, incluso escepticismo. Sugiere que forman parte de una estrategia orientada a gestionar la opinión pública y los mercados, más que a describir con precisión la realidad del conflicto. Sin embargo, añade que esa fase podría estar llegando a su fin. El entrevistador plantea entonces una cuestión más amplia: la forma en que esta guerra podría desarrollarse en términos militares. Se menciona el elevado consumo de misiles y la presión que ello ejerce sobre los arsenales estadounidenses. Surge así una duda estratégica fundamental. ¿Es viable sostener una campaña de esta intensidad durante un periodo prolongado? ¿Se optará por una guerra de baja intensidad o incluso por una escalada terrestre, pese a las limitaciones evidentes? Antes de responder directamente, McGregor propone situar el conflicto en un marco más amplio. Desde su punto de vista, lo que ocurre no es únicamente un enfrentamiento regional, sino una confrontación observada por el conjunto del sistema internacional. Describe a Estados Unidos como una potencia que ha proyectado su influencia a escala global durante más de un siglo, especialmente desde finales del siglo XIX. Recuerda episodios históricos como la expedición naval estadounidense a Manila tras la guerra hispano-estadounidense, como ejemplo temprano de proyección de poder más allá del hemisferio occidental. En contraste, caracteriza a Irán como una potencia esencialmente defensiva, con una inversión militar mucho más limitada en comparación. Según su análisis, la estructura militar iraní está diseñada para resistir y disuadir, no para proyectar poder a larga distancia. Subraya una diferencia geoestratégica clave. Mientras Estados Unidos opera a miles de kilómetros de sus bases logísticas e industriales, Irán combate dentro o cerca de su propio territorio. Esta diferencia, afirma, genera una ventaja estructural significativa para Teherán en términos de sostenibilidad defensiva. Además, sostiene que Irán ha desarrollado nuevas formas de guerra basadas en misiles, sistemas no tripulados y capacidades de ataque de largo alcance, lo que dificulta la superioridad tradicional basada en la aviación y la marina. En este sentido, describe un entorno operativo en el que cualquier movimiento militar puede ser detectado y atacado desde grandes distancias, mientras que Irán opera desde posiciones profundamente protegidas y, en muchos casos, subterráneas. Concluye esta primera parte señalando que, en su opinión, Estados Unidos ha logrado reabastecer parte de sus sistemas en la región, pero advierte que la naturaleza del conflicto apunta hacia una fase inicial extremadamente intensa, seguida de una posible degradación progresiva de la capacidad operativa. La dinámica que describe no es la de una guerra convencional de duración indefinida, sino la de una serie de golpes concentrados, en los que el objetivo es alterar decisivamente el equilibrio estratégico en un periodo muy corto de tiempo. El coronel McGregor amplía su análisis situando el conflicto en un contexto estratégico más amplio, que trasciende el enfrentamiento inmediato. Señala que, desde la perspectiva del resto del mundo, lo que está ocurriendo no es únicamente una guerra regional, sino una demostración de poder global en disputa. En su lectura, Estados Unidos aparece cada vez más como una potencia que intenta ejercer una autoridad supranacional, con la capacidad de intervenir militarmente en cualquier región para imponer sus decisiones. Frente a ello, sostiene que Irán ha optado por una postura de resistencia,
lo que convierte el resultado del conflicto en un asunto de observación internacional constante. El coronel recuerda que la capacidad estadounidense de proyectar fuerza a larga distancia no es un fenómeno reciente. La sitúa históricamente a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos comenzó a desarrollar una estrategia de expansión naval y militar más allá de su hemisferio. Menciona como ejemplo la creación de la Gran Flota Blanca bajo la administración de Theodore Roosevelt, concebida para demostrar la capacidad de Estados Unidos de operar globalmente. También alude a la guerra hispano-estadounidense y al despliegue naval hacia Manila, señalando que fue uno de los primeros momentos en los que Washington ejerció poder militar fuera de su entorno inmediato. Sin embargo, McGregor introduce una observación crítica. Aunque Estados Unidos ha mantenido durante décadas una capacidad ofensiva global, esa misma estructura ha generado dependencia de operaciones logísticas complejas y extendidas a gran distancia. En contraste, define a Irán como una potencia de naturaleza esencialmente defensiva. Según su análisis, su gasto militar es significativamente menor y su doctrina estratégica se centra en la resistencia, la dispersión de recursos y la protección del territorio. Subraya además una diferencia clave en la geografía operativa. Estados Unidos, afirma, actúa a decenas de miles de kilómetros de sus bases industriales y logísticas, mientras que Irán opera dentro o cerca de su propio territorio. Esa diferencia en términos militares crea lo que describe como una ventaja estructural de defensa. El coronel utiliza una analogía deportiva para ilustrarlo. Irán juega con ventaja de local, lo que en términos estratégicos significa mayor capacidad de resistencia, menor dependencia logística y mayor protección de infraestructuras críticas. A partir de ahí, McGregor describe cómo, en su opinión, la guerra moderna ha evolucionado hacia un modelo en el que los misiles, los sistemas no tripulados y la vigilancia espacial han transformado por completo el campo de batalla. Sostiene que Irán ha invertido de forma significativa en este tipo de capacidades, lo que le permite responder a ataques a grandes distancias sin necesidad de una fuerza aérea convencional comparable a la de otras potencias. Describe un escenario en el que cualquier movimiento militar puede ser detectado y atacado desde varios cientos de kilómetros, lo que reduce la eficacia de las maniobras tradicionales basadas en superioridad aérea o naval. En este contexto, afirma que la dependencia estadounidense de fuerzas expedicionarias supone un desafío logístico importante. El mantenimiento de operaciones a gran distancia exige repostaje constante, transporte de municiones y una cadena de suministro compleja, vulnerable a interrupciones. Por el contrario, insiste en que Irán ha optado por proteger sus capacidades críticas mediante infraestructuras subterráneas, lo que dificulta su destrucción mediante ataques convencionales. El coronel introduce entonces una valoración sobre la fase actual del conflicto. Considera que las fuerzas estadounidenses han reabastecido parte de sus sistemas en la región y que existe capacidad para lanzar una nueva ofensiva de alta intensidad. Según su análisis, es probable que cualquier nueva operación se inicie con una fase extremadamente concentrada de ataques durante las primeras 48 a 96 horas. Esa fase, afirma, estaría diseñada para alcanzar objetivos estratégicos clave y generar un impacto inmediato en la estructura militar iraní. Describe esta fase como una combinación de ataques aéreos, misiles y bombardeos dirigidos a infraestructuras críticas, con el objetivo de reducir la capacidad operativa del adversario en el menor tiempo posible. McGregor señala que este tipo de estrategia no es nueva. Recuerda que desde el final de la Primera Guerra Mundial, las potencias militares han intentado desarrollar doctrinas basadas en el poder aéreo como elemento decisivo. Esa tendencia se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial y continuó en la Guerra Fría. Sin embargo, advierte que la experiencia histórica ha demostrado resultados mixtos. Aunque la superioridad aérea puede generar ventajas tácticas,
no siempre garantiza la rendición o el colapso estratégico del adversario. En su análisis, el objetivo actual no es únicamente destruir capacidades militares, sino también infraestructuras estatales esenciales, como redes de transporte, energía, comunicaciones y suministro. Describe este tipo de estrategia como una forma de presión estructural sobre el Estado adversario, diseñada para alterar su capacidad de funcionamiento general, no solo su fuerza militar. El coronel añade que este enfoque implica un cambio significativo respecto a conflictos anteriores. En lugar de centrarse exclusivamente en objetivos militares tradicionales, se amplía el espectro hacia infraestructuras civiles con valor estratégico. A continuación, evalúa la situación de las fuerzas iraníes. Afirma que, aunque su capacidad aérea es limitada, han desarrollado una red considerable de misiles y sistemas no tripulados. Según sus estimaciones, Irán podría disponer de decenas de miles de sistemas de este tipo, lo que le permitiría mantener la presión durante varias semanas. También señala que estos sistemas pueden seguir siendo producidos en instalaciones subterráneas con apoyo indirecto de terceros países, lo que incrementa su capacidad de resistencia. En paralelo, analiza la situación estadounidense. Plantea dudas sobre la reposición completa de ciertos sistemas de precisión utilizados en fases anteriores del conflicto. Aunque reconoce que parte del arsenal ha sido reabastecido, cuestiona la disponibilidad de algunos recursos críticos, como misiles de defensa aérea avanzada. Finalmente, el coronel concluye esta parte del análisis señalando que el balance general sigue siendo incierto. Aunque Estados Unidos conserva una capacidad militar significativa, considera que Irán ha logrado construir una estructura defensiva más resiliente de lo que comúnmente se reconoce. No afirma una victoria clara para ninguna de las partes, pero sugiere que la dinámica del conflicto está marcada por una creciente asimetría operativa, una potencia proyectando fuerza a larga distancia frente a otra que opera desde una posición territorialmente protegida y altamente adaptada a la guerra moderna de desgaste. El análisis continúa con una evaluación más técnica de las capacidades militares disponibles en ambos lados del conflicto, así como de sus limitaciones reales en el terreno operativo. El coronel McGregor plantea una cuestión clave: el estado real de los sistemas de defensa y ataque estadounidenses en la región. En particular, se refiere a los radares destruidos durante fases anteriores de la guerra, señalando que muchos de ellos no han sido reemplazados debido a su coste elevado y al tiempo necesario para su fabricación. Desde su perspectiva, esto introduce una debilidad estructural en la arquitectura militar desplegada, ya que estos sistemas son esenciales para la detección temprana y la coordinación de defensa aérea. A ello añade una incertidumbre adicional: la disponibilidad real de municiones de precisión y bombas convencionales. Aunque reconoce que Estados Unidos mantiene capacidad de bombardeo estratégico, menciona explícitamente la posibilidad de recurrir a bombardeos masivos con plataformas como los B-52, capaces de transportar grandes cargas de explosivos. En términos operativos, describe este enfoque como una forma de bombardeo de saturación, orientado no tanto a objetivos específicos de precisión, sino a la destrucción amplia de infraestructuras en zonas determinadas. Sin embargo, subraya que este tipo de estrategias, aunque potentes, no garantizan resultados políticos claros. La experiencia histórica, señala, ha demostrado que la superioridad aérea por sí sola no siempre conduce a la rendición del adversario. En paralelo, evalúa la situación de Israel dentro del conflicto. Afirma que el país ha recibido cierto nivel de reabastecimiento militar, pero advierte que su capacidad de defensa aérea y de respuesta no es infinitamente escalable.
Según su análisis, la presión sostenida sobre el sistema de defensa israelí podría generar vulnerabilidades crecientes. McGregor introduce entonces un elemento logístico clave: la presencia naval estadounidense. Señala que la flota en el teatro de operaciones ha sido reforzada con más portaaviones, más aeronaves y una mayor capacidad de reabastecimiento aéreo, incluyendo la reposición de aviones cisterna KC C-135. No obstante, insiste en que estas mejoras no eliminan la naturaleza limitada de los recursos en conflictos de alta intensidad prolongados. A partir de este punto, el análisis se desplaza hacia la dimensión terrestre del conflicto. El entrevistador plantea la posibilidad de una intervención con tropas en tierra en el Golfo o en zonas estratégicas del entorno marítimo. McGregor responde con escepticismo. Señala que, según la información disponible, incluso dentro de la administración estadounidense, existe resistencia a la idea de desplegar fuerzas terrestres. Considera que una operación de ese tipo en el Golfo no tendría un impacto decisivo sobre el control estratégico de la región. Plantea además problemas logísticos fundamentales: el suministro de tropas en islas o posiciones avanzadas, la evacuación de heridos y la vulnerabilidad de fuerzas aisladas en entornos marítimos. Aunque reconoce que existen sectores militares que podrían favorecer este tipo de operaciones, expresa su opinión de que serían estratégicamente ineficaces. El análisis da entonces un giro hacia las posibles consecuencias globales del conflicto. McGregor advierte que una escalada sostenida en el Golfo Pérsico tendría efectos inmediatos en los mercados energéticos y en la seguridad alimentaria global. Señala que una parte significativa de los componentes agrícolas mundiales, incluyendo fertilizantes basados en urea, nitrógeno y fosfatos, depende del suministro procedente de la región del Golfo. Una interrupción prolongada, afirma, tendría consecuencias directas sobre la producción agrícola mundial. En ese contexto, menciona la posibilidad de crisis alimentarias en regiones del llamado Sur Global, describiéndola como una consecuencia casi inevitable si la guerra se intensifica. A ello añade el impacto energético. Describe una situación en la que el suministro de gas natural licuado y petróleo se ve seriamente afectado, con incrementos drásticos en los precios del combustible para aviación y calefacción. Menciona informes sobre posibles escaseces en países europeos en plazos muy cortos, señalando que algunas economías ya estarían operando bajo condiciones de tensión energética. Critica además las políticas energéticas de ciertos países europeos, a los que acusa de haber reducido su capacidad de producción energética interna al apostar por modelos de transición rápida hacia energías renovables sin una infraestructura de respaldo suficiente. En su análisis, esta combinación de factores podría desencadenar crisis políticas internas. Sugiere que varios gobiernos europeos podrían enfrentarse a presiones extremas o incluso cambios de liderazgo como consecuencia directa de la crisis energética. A medio plazo, estima que la recuperación de la infraestructura dañada en la región del Golfo podría tardar entre 1 y 2 años, incluso si el conflicto se detuviera inmediatamente.